Bueno, el día de ahora vamos a ver el tema ángulo central y ángulo inscrito. Entonces vamos a ver, primero les voy a explicar cuál es la diferencia entre un ángulo central y un ángulo inscrito. El ángulo central es aquel ángulo que está formado por dos radios, es decir, por estos dos segmentos. El segmento que sale del centro de la circunferencia a un punto en la circunferencia, a estos segmentos se le llama, o a esas cuerdas se le llaman radios, ¿sí? Este es radio y este es radio. Es decir, que el ángulo AOB, vamos a escribir aquí como el ángulo AOB, a ese ángulo se le llama el ángulo central. Y el ángulo inscrito es aquel ángulo que está formado por dos cuerdas, es decir, por la cuerda AP y la cuerda BP. Es decir, que el ángulo APB es el ángulo inscrito. Y esto es como la teoría que ustedes van a entender para resolver todos estos ejercicios. Bueno, en un dado caso, si les dan el ángulo central y les piden el ángulo inscrito, ustedes tienen que ver que el ángulo inscrito tiene que tender del arco AB. O sea, subtiende del arco AB. Si yo tengo el ángulo central AOB, de ese arco AB también subtiende otro ángulo. Y ese ángulo es el ángulo APB. Por tal razón se va a cumplir lo siguiente. Que el ángulo central AOB, vamos a escribir aquí, AOB, es dos veces el ángulo inscrito. O sea, el ángulo APB. Entonces, ahora que ya hemos definido esta propiedad, que el ángulo central es el doble del ángulo inscrito, ahora vamos a sustituir los datos. Tenemos que el ángulo central es AOB. Este vale 70 grados. Aquí el 2, que es el doble, ese lo vamos a escribir aquí como 2. Luego el valor que tiene el ángulo APB es igual a X. Y ahora pues solamente tenemos que realizar lo siguiente. Tenemos el 2 que está multiplicando la X, pues pasamos a dividir. Entonces nos quedaría 70 entre 2 y eso nos va a quedar a X. 70 entre 2 nos quedaría a 35 grados. Y ese 35 significa que el ángulo inscrito que andamos buscando es igual a 35 grados. Y ya tendríamos la solución del ejemplo número 1. Bueno, para el ejemplo 2 nos dice nada más, determina la medida de Y. Entonces tenemos una circunferencia, como está ahora, y tenemos este cuadrilátero inscrito. Bueno, entonces vamos a ver. Primero observamos los ángulos que tenemos. Como les repito, si ustedes identifican quién es el ángulo central y el ángulo inscrito, pues se les va a hacer fácil todo. Primero, el ángulo central es aquel que está formado por dos radios. Es decir, este es radio. ¿Por qué es radio? Porque aquí está el centro de la circunferencia. Este segmento toca la circunferencia en un punto, entonces este segmento es radio. Aquí esta cuerda, este segmento OB también es radio. ¿Por qué? Porque está en el centro de la circunferencia y toca un punto en la circunferencia. Pues ya tenemos entonces que este ángulo, voy a escribir el ángulo AOB, van a nombrarlo así, miren, AOB, este ángulo es el ángulo central, ¿verdad? Bueno, y como había dicho anteriormente, el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Entonces vamos a escribir entonces que el ángulo central AOB es dos veces el ángulo inscrito. ¿Cuál es el ángulo inscrito? Aquel que está formado por dos cuerdas, por la cuerda AP y por la cuerda BP. Vean, entonces vamos a escribir ese ángulo como APB. Entonces voy a borrar aquí y vamos a escribir ese ángulo. Bueno, voy a borrar un poco la circunferencia porque si no, no va a caber la solución. Vamos a escribir APB.
OB va a ser igual a 2 veces el ángulo APB. Y ahora solo sustituimos los datos. AOB vale Y. El ángulo APB, este 2 se mantiene, es el 2 de la, entre comillas, la fórmula o de la ecuación. Y que me dice que es el doble del ángulo inscrito. Y el ángulo APB vale 80. Entonces vamos ahora nada más a escribir que Y, o sea, el ángulo central va a ser igual a 2 por 80, que eso nos va a quedar igual a 160. Es decir, que el ángulo central que andábamos buscando es igual a 160 grados. Y eso es lo único que vamos a hacer para resolver estos ejercicios. De encontrar el ángulo inscrito, como lo hice en el primer ejemplo. Y el segundo ejemplo es encontrar la medida del ángulo central. Y eso sería todo para el tema ángulo central y ángulo inscrito.